Buen día, el día de hoy les explicaré cómo encontrar la superestructura y en qué consiste dentro del capítulo La caída de la casa Usher. Primeramente, para identificar la superestructura dentro de la narración La caída de la casa Usher es necesario plantear un concepto con el cual trabajar. Primeramente, entender que la superestructura trata de englobar un tipo de texto con su contenido para que en su conjunto el texto se encuentre compuesto por categorías vinculadas a un esquema al cual adaptarse. Para evidenciar de manera fácil, he planteado explicarlo con el siguiente ejemplo. Dentro podemos encontrar las razones por las cuales la estructura política de gobierno, costumbres, religión y demás conceptos utilizados hoy en día funcionan, con esperanzas de continuar haciendo así. Por tanto, se plantea esquemas con los cuales regirse a lo largo de su existencia, evitando así perder el orden. Podemos analizarlo por encima. En la parte de superestructura política nos plantea el sistema de gobiernos, derecho, política, entes de control para contextualizar, que posteriormente desprenden una flecha en la cual explica su funcionamiento y utilidad, establecer leyes apropiadas para mantener el orden, policía involucrada ya que su función es que así sea. Por parte de la superestructura ideológica, la moral y costumbres, los ritos y fiestas, por nombrar algunas de las categorías que integran este esquema, se indica que su misión es justificar a la gente la validez, porque comúnmente si la mayoría lo cree, es porque debe ser así. Esta frase se puede evidenciar, al igual que al otro lado vemos que al plantear la idea general al público, se crea una conducta para identificar lo que es contrario al sistema establecido, contrarios a buscar a que nadie vaya en contra del orden impuesto por la tradición. Ahora, involucrando y aplicando lo anteriormente analizado y a su vez explicado, dentro del texto de La caída de la casa Usher, iniciamos con el análisis y lo primero que somos capaces de captar por la forma de escritura es que vamos a tratar con un cuento de tipo de texto narrativo, contando con una cantidad de personajes reducida, es decir 3, y con una secuencialidad de los actos o escenas rápidas. A partir de ver esta estructura, para describir la historia tenemos la introducción. Tenemos un cuadro de actos de alguien que se encuentra posiblemente con afecciones mentales debido al contexto en el que vive Usher. Tenemos a su hermana Madeline, con la que la historia dará un lugar a una trama alrededor de ella y el protagonista quien será un narrador interno. Para el desarrollo de la trama, tenemos que la familia de Usher es una familia reducida, ya que esta cuenta con la pareja de hermanos. El protagonista vivirá una pequeña vivencia que se remonta a acompañar al señor Usher en su recuperación por la pérdida de su hermana Madeline, siendo esta la última de este árbol familiar. El señor Usher, dentro de su cuadro de trastornos psicóticos, desea conservar el cuerpo muerto de su hermana durante unos días, nombrando por así decirlo que es su tiempo de duelo. El día que decide que ya es momento de que este cuerpo sea sepultado en su ataúd, Madeline solo había logrado un encuentro anterior con el protagonista, al que curiosamente ella le hace referencia que ese iba a ser posiblemente la última vez que lograra verla viva, siendo esto lo que el protagonista entendería. Estando el protagonista con el señor Usher, estos dos sujetos se ven envueltos en la tarea de llevar el cuerpo a la cripta de la mansión, ambiente que le causa sensaciones curiosas, que rápidamente pasa por superada, siendo este que se queda a dormir en la morada sin saber que esta misma noche iba a vivir algo bastante significativo. Esta noche empieza a salir todo mal, noche agitada con mitos que lo asustan con sonidos misteriosos. El señor Usher se aparece en la recámara para acompañar al protagonista esa misma noche. Para el cuadro de sucesos y desenlace tenemos que estando el señor Usher con el protagonista en aquella recámara, deciden leer para distraerse el volumen más triste de Lancelot Canning. Además es para añadir que el autor incluye este cuento como parte esencial de la narración. Y igualmente añade que los demás textos encontrados en la biblioteca del señor Usher sí son obras reales. Una noche bastante agitada para el protagonista empeora con el avanzar de la lectura del texto. Este contenía coincidencias estrechamente relacionadas con los sonidos ambientales que vivían en aquel momento. Deciden hacer una pausa. El señor Usher pareciera susurrar algo, por lo cual este protagonista decide acercarse para escucharlo correctamente. Sucediendo todos los hechos rápidamente, el señor Usher pega un grito atemorizándolo, siente una presencia entrando a su cuerpo, creándole un malestar, y para terminar, en la puerta lo está esperando el cadáver de la señora Madeline, ensangrentado por el intento de escape de su ataúd, concluyendo rápidamente que ésta había sido enterrada viva. Este cuerpo cae y rápidamente sin pensarlo huye del lugar sin mirar atrás. Es de aclarar que todas las representaciones gráficas utilizadas para la superestructura no fueron hechas en base a la descripción hecha dentro del cuento. En el cuento se maneja una descripción diferente, pero se usaron para crear una ambientación. El día de hoy les vamos a explicar la macroestructura. El título del texto que nos correspondió es La caída de la casa Usher. Y el tema del texto es suceso sobrenatural, porque a lo largo del texto nos dan pistas de que el aspecto triste y vacío de la casa se debe a la presencia fantasmal, que poco a poco va afectando a las personas que se encuentran dentro de ella. La macro regla que les voy a explicar es la de supresión.
Esta macroregla nos dice que debemos eliminar las partes del texto que no son relevantes para comprender el significado general. Para entender mejor lo dicho anteriormente, he escogido dos frases. La primera es: durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo a caballo, una región singularmente lúgubre del país. Esta frase la omití porque saber que el personaje llegó en un día triste y a caballo no nos aporta ninguna información necesaria para entender el tema de la narración. La segunda frase es: en esta mansión de melancolía, sin embargo, proyectaba pasar algunas semanas. La omití porque saber el tiempo de estadía del narrador tampoco nos aporta información que pueda llevarnos a entender mejor el texto. Ahora voy a explicarles la macroregla de selección. Esta macroregla nos dice que debemos seleccionar las partes del texto que son importantes para entender el significado general. He escogido dos frases que pueden ayudarnos a entender un poco mejor. En una parte del texto el narrador dice: por dos ventanas luminosas a los espíritus veían danzar. Es importante tomar esta frase porque se confirma la presencia de algo sobrenatural en la casa. Y más tarde aparece esta frase: añadió que el resultado era discernible en esta silenciosa influencia, inoportuna y terrible, que durante siglos había modelado los destinos de toda la familia. Es imprescindible no dejar por alto esta parte, ya que nos está indicando que durante mucho tiempo las vidas de sus ancestros fueron manipuladas por esta silenciosa influencia. Macroregla de generalización. Teniendo en cuenta esta macroregla, podemos decir que el autor del texto narra en primera persona, siendo él el protagonista en dicha narración, el cual cuenta cómo recibe una carta de un compañero de la universidad, con un tono un poco preocupado, en donde le informa que necesita de su compañía, pues cree que con él sus problemas y molestias van a desaparecer. Al llegar el autor a la mansión Usher, nombrada así por la reconocida raza de sus habitantes, siente un fuerte sentimiento de melancolía, el cual no se le puede quitar con ningún otro sentimiento. Describe la casa como un lugar lleno de tristeza. Al llegar a la casa, su amigo Roderick Usher lo saluda con una vivacidad calurosa. Empezaron a hablar acerca del motivo de la visita del autor a la mansión y el origen de la enfermedad de Roderick, el cual era un mal familiar que se representaba en una enfermedad nerviosa que generaba sensaciones anormales, así como también trastornos psicológicos como lo son alucinaciones. Roderick tenía una hermana, Madeline. Ellos eran mellizos. Madeline sufrió una apatía permanente, de un agotamiento gradual de persona y frecuentes accesos de carácter semicatalépticos, los cuales eran transitorios. Ellos dos eran los últimos Ushers que quedaban, y con su muerte se acabaría una larga historia familiar. La enfermedad de Madeline logró burlar los diagnósticos médicos, pero el día en que el autor llega a la mansión, la enfermedad le ganó la batalla, llevándola hacia la muerte. En los días siguientes no se habló sobre Madeline. Luego el autor y el hipocondriaco, apodado por el autor a Roderick, fueron a dejar a Madeline en su lugar de descanso, el cual era una cripta que en tiempos feudales había servido como mazmorra y como depósito de pólvora. Días después, Roderick empeoró, pues empezaba a olvidar sus ocupaciones comunes, andaba sin rumbo en la mansión y había adquirido un semblante espectral. Tenía extrañas supersticiones fantásticas, las cuales fueron empezando a contagiar al autor.
8 días después que Madeline fuera depositada en la mazmorra, el sueño del autor no llegaba a su lecho, y concluyó que esto era causado por la influencia inaudita del lúgubre mobiliario del lugar. Era de noche y estaba lloviendo fuertemente. Cuando entra a su cuarto, su amigo Roderick, con una lámpara, estaba histérico. Roderick abrió una ventana y entró una ráfaga que los tumbó al suelo. Inmediatamente el autor cerró la ventana y le sugirió a Roderick que se sentara, que él le iba a leer un cuento, el cual era Mad Tris. Cuando el autor empieza a leer el texto, empieza a escuchar sonidos como un grito sofocado y lejano, un eco claro y metálico. El autor se asusta y se levanta a ver a su amigo, el cual le dice que ha escuchado sonidos como esos muchas más veces. Los sonidos hacen referencia a los movimientos de su hermana en el ataúd, el ruido del ataúd rajarse y sus luchas dentro de la cripta. Después, la hermana entra por la puerta con una energía sobrehumana en su voz. Después cae al suelo y en su último movimiento arrastra a su hermano al suelo ya muerto. Después el autor huye de la casa y al estar seguro voltea a mirar hacia atrás y se percata de que hay una luna de sangre y bajo ella la mansión, la cual fue absorbida por el estanque, dejando dentro de él los restos de la casa Usher. Teniendo en cuenta la macrorregla de integración, podemos decir que, según el texto, al llegar el autor a la mansión se siente contagiado por una melancolía y una tristeza que no es posible quitar de su ser. Asimismo, Roderick confiesa creer que sobre su familia hay una maldición, la cual se ve representada en la enfermedad de él y de su hermana, Madeline. En diferentes partes del texto podemos ver cómo el autor narra ver a su amigo de una manera desconcertante. Esto debido a que él empieza a deambular sobre la mansión sin rumbo, empieza a dar figuras fantásticas como fantasmas. Al final del texto, el autor narra cómo se empieza a contagiar de las figuras que ve su compañero, así como también empieza a vivir las mismas sensaciones que él, como si al entrar a la mansión su ambiente cambiara por la maldición que en la casa habita, siendo él influenciado por ella, haciéndolo sentir cosas irreales como lo son ruidos y sensaciones de otras presencias en la mansión. En la última página, el autor hace referencia a una luna roja que aparece sobre la mansión Usher. En diferentes culturas, la luna roja es representada como el momento en el cual una maldición se rompe o finaliza. Es conocida por dar mala suerte y traer cambios de ánimo. En base a esto, se puede inferir que en realidad el autor vivió influenciado por el trastorno mental de los mellizos Usher, viviendo sucesos irreales como lo son las alucinaciones, producto de dichas enfermedades, y con la muerte de Roderick Usher, la maldición acabaría, la cual se representa con la desaparición de la mansión y la presencia de la luna roja. En el capítulo de la caída de la casa Usher encontramos las siguientes categorías gramaticales. El sustantivo. Son palabras con las que designamos y clasificamos los seres y entidades de la realidad. En el texto encontramos las siguientes clasificaciones. Comunes, como por ejemplo casa, pared, puerta, suelo y ventana. Propios, en este caso antropónimos, como por ejemplo Roderick Usher, Madeline Usher, el narrador, amigo de Roderick. Concretos, como pared, ventana, puerta. Abstractos, como enfermizo, terror y dolor. Individuales, como palabra. Otra categoría gramatical es el adjetivo, que son palabras que expresan cualidades o propiedades de los seres y las cosas. En el texto encontramos las siguientes clasificaciones. Adjetivo especificativo, como por ejemplo gris, negro y carmesí. Adjetivo explicativo, el, la, lo, los, las. Artículos indeterminados, un, una, unos y unas. Interrogativos, que. Posesivos, mi y su. La siguiente clasificación es el pronombre, que es una clase de palabra que puede referirse a la misma realidad que un nombre y desempeña las mismas funciones que este, como por ejemplo personales, el, la, los, las, lo y mi. La siguiente categoría gramatical es el verbo, que son palabras variables que por su significado indican acción, proceso o estado.
como por ejemplo llegar, hablar, poder y haber. Otra categoría es el adverbio, que designa circunstancias relacionadas con lo que se expresa el verbo, el adjetivo o el adverbio al que modifican. Como las siguientes clasificaciones que se encuentran en el texto son: de tiempo, entonces, ahora, ya y aún; de lugar, aquí; negación, nunca, jamás y no; afirmación, sí y siempre; y duda, quizá. La siguiente categoría es la preposición, que son palabras invariables que sirven de nexo entre las diferentes partes de una oración e introducen complementos. Se clasifican como preposiciones simples: a, ante, con, de, en, desde, entre, hasta, hacia y por. La siguiente clasificación gramatical es la conjunción, que establece relaciones entre palabras u oraciones. En el texto se pueden encontrar las siguientes clasificaciones de como son coordinantes, que unen palabras o sintagmas de la misma jerarquía, como por ejemplo copulativas, y ni; disyuntivas, o; y adversativas, si no y pero. Y la otra clasificación son las subordinantes, que unen palabras o sintagmas de distintas jerarquías, que se clasifican en completivas, que y si; temporales, cuando y mientras; de lugar, donde; de modo, cómo; causales, porque, cómo; finales, para; y comparativas, cómo. Ideas elementales de la caída de la casa Usher. El protagonista es invitado por Roderick Usher a su mansión, estando este muy enfermo mental y físicamente. Roderick tenía cambios en su personalidad y tenía una gran sensibilidad por los sentidos. La mansión tiene un aspecto tenebroso y una grieta en forma de zigzag que iba desde el techo hasta casi el estanque. Lady Madeline había muerto hace pocos días y fue llevada a una cripta familiar por Roderick y el protagonista. Una noche, Roderick, alterado, fue por la compañía de su amigo, el cual le leyó un libro. Mientras el protagonista contaba la historia del joven Etheral, los sonidos de la novela eran acorde con los sonidos de la mansión. Se abre la puerta de la habitación donde se encontraban y quedan espantados a ver a Madeline frente a ellos. El protagonista escapa de la mansión mientras ésta se derrumba. Hola, yo soy María José Coral y les voy a hablar sobre la microestructura. Dentro de ella encontramos la referencia endofórica. Esta nos quiere decir que designa la relación biunívoca que se establece entre ciertas unidades o expresiones lingüísticas y un elemento que ya ha aparecido o aparecerá más tarde en el texto oral o escrito. Con ella se señalan pues entidades que se encuentran dentro del texto. También encontramos la elipsis, que nos quiere decir que es la supresión de una o más palabras de una frase, que desde un punto de vista gramatical deberían estar presentes, pero sin las cuales se comprende perfectamente el sentido de la frase. En el cuento se evidencia en la oración: poco sabía de mi amigo, siempre se ha mostrado de lo más reservado. No es necesario que nos diga el porqué, sin embargo logramos comprender lo que nos quiere comunicar el autor. La catáfora es la anticipación de una idea que se expresará más adelante. La catáfora sirve para adelantar una parte del discurso que aún no se ha identificado. En el cuento se evidencia en la oración su propietario Roderick Usher. Al decirnos su propietario, nos está adelantando de quién se hablará.
Y por último encontramos la anáfora. Esta nos quiere decir que a través de la presencia de un conjunto de elementos reseñan a una cuestión mencionada con anterioridad. En este sentido se utilizan los adverbios, pronombres y verbos que se pueden denominar como anáfora, ya que evita la repetición de palabras ya dichas anteriormente. En el cuento se evidencia en la oración transmisión constante de padre a hijo. Los identificaba a ambos. Aquí se cambian las palabras padre a hijo por el pronombre los. La referencia exofórica es el mecanismo por el que una expresión lingüística alude a una entidad o acontecimiento de la realidad extralingüística. El referente o antecedente se encuentra fuera del texto. En él se evidencia el tiempo interno. Este nos dice que es el tiempo en el que duran los acontecimientos narrados en la historia. Puede ser toda una vida o varios días. El autor selecciona los momentos que juzga interesantes y omite, es decir, la elipsis, aquellos que considera innecesarios. Lo podemos encontrar al iniciar el cuento, durante todo un día de otoño. Personajes. Roderick Usher. Para entender mejor al personaje, se encuentra que Edgar Allan Poe plasma la enfermedad y demencia en Roderick, y así a través de sus ojos pueden salir al exterior, liberarse y dejar de ser una carga para el autor, Madeline. El autor quiere mostrar con su personaje la debilidad de su espíritu y también lo refleja en la figura de su fallecida madre biológica, que aparece y desaparece en los corredores de la casa. Espacio. Es el marco físico en el que se desarrolla la acción, como los ambientes. Estos son elementos esenciales en la narración, pues nos describen cómo sería el lugar en donde se narra la historia. Se evidencia en el cuento cuando el narrador dice mansión triste, oscura y silenciosa. Progresión temática. Se define como el mecanismo por el que se dosifica y organiza el desarrollo de la información en un texto. Se presenta un tema y progresivamente se va añadiendo información nueva a la ya conocida por el contexto. Se puede encontrar en la enfermedad de Usher, ya que al principio se decía que estaba enfermo y a lo largo de todo el cuento van explicando más a fondo sobre la enfermedad y cómo afecta poco a poco su vida y a su vez el desenlace del mismo. El hilo conductor. El hilo conductor le da sentido y cohesión a un discurso o texto a nivel global y su objetivo, como su nombre lo indica, es asegurar conexiones fluidas entre las distintas secciones del texto. Lo podemos encontrar con la llegada del amigo de Roderick Usher, haciendo que la historia fluya gracias a su acompañamiento con el protagonista de la historia.